Hermanos, buenos días. Doy gracias a Dios porque nos permite estar conectados el día de hoy, domingo, para nuestro culto de Domingo de Ramos. Y bueno, pues aunque estamos cada uno en nuestro hogar y no estamos en la iglesia, ¿verdad? En Miramar, en la iglesia Bautista Benecer, en ese edificio donde generalmente nos congregamos, hoy como iglesia podemos estar desde nuestros hogares conectados, en comunión unos con otros, pero también en comunión con Dios. Les voy a pedir que hagamos una oración inicial para comenzar nuestro culto. Y antes de comenzar quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios que está en Romanos 8, versículo del 37 al 39. Y dice así la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor, hermanos. Y aunque estemos pasando por una situación mundial complicada, nada se sale del control de las manos de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración. Les invito a que cierren sus ojos y podamos orar. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por tu bondad, por tu amor, Señor, y por tu cuidado. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y gracias porque aún con esta contingencia, Señor, podemos unirnos en un solo nombre, en un solo sentir, Señor, únicamente para honrarte, para glorificarte, para agradecerte lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu provisión y por tu cuidado. Gracias porque podemos estar en este tiempo confiando más en ti, buscando más tu rostro. Permite que podamos conectarnos más contigo, Dios, que este tiempo de cuarentena nos ayude a reagendar nuestra vida, a ver cuáles son nuestras prioridades, a buscar más de ti y también a compartir a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas. En esta mañana, Señor, queremos pedirte por toda nuestra iglesia Benecer, Señor, por mis hermanos pequeñitos, por aquellos niños, jóvenes que seguramente en sus casas están en clases y que seguramente no ha sido fácil estar tanto tiempo en casa, pero todo tiene un propósito, Dios. Por las familias completas, por las mujeres de fe, por los varones. Te agradecemos por nuestros hermanos de la edad de oro también, Señor, que tú seas con ellos. Gracias porque nos hemos podido unir en oración rogándote por todas nuestras necesidades, Señor, y sabemos que tú has respondido, sabemos que tú escuchas nuestra oración. Gracias porque Benecer se une en esta mañana para honrarte y para glorificarte. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón a través de las alabanzas, a través de la meditación, y que este tiempo sea un tiempo de regocijo. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues doy gracias a Dios porque hoy me permite compartir con ustedes una pequeña reflexión antes de la meditación de esta mañana y del tiempo de alabanza. Y les animo a que ahí donde están podamos alabar a nuestro Dios, leer nuestra Biblia, estar escuchando las alabanzas, pero también cantar con nuestros hermanos del grupo de alabanza. Este es un momento en donde podemos entender que en donde estemos podemos alabar a nuestro Dios. Quisiera compartir con ustedes el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, del versículo 28 al 40. Lucas 19, del 28 al 40. Y voy a dar lectura a la palabra de Dios. Es una semana importante, hoy es Domingo de Ramos, y pues hoy y toda la próxima semana es la más importante de la vida cristiana, porque
es una semana, le llamamos la Semana Mayor, porque ahí se fundamenta nuestra fe. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente y entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo Jesús. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: ¡Hosana!, que significa bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y esta parte de la escritura es bien impactante, hermanos, porque es muy claro el pasaje que podemos ver. Jesús tiene una cita con su destino. Jesús tiene una cita con su misión. La hora es ya, y el lugar de encuentro es Jerusalén. Es Jesús, Dios mismo, quien viene a visitar a su pueblo, a enfrentar y a llevarlos a tomar una decisión. En ese momento es un momento salvífico. Se está repitiendo una y otra vez. Y es más, en este momento se está repitiendo, aquí y ahora. Jesús tiene una cita con nosotros, contigo y conmigo. Jesús tiene una cita salvífica, un momento donde su figura imponente y su presencia salvadora nos llena y nos lleva y nos llama a un momento y a un encuentro con Dios. La hora es ya, y el lugar de encuentro es es Jesús. Dios mismo viene a visitarte y a enfrentarnos y llevarnos a tomar una decisión. La historia es viva y dinámica, es eficaz, es punzante. Jesús va delante de sus discípulos a enfrentar su destino. Jesús va adelante y subiendo a Jerusalén. Y al llegar al monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos y les pide que traigan a este polluelo. Y que si preguntan que por qué y por qué lo desatáis, que tenían que responder los discípulos: porque el Señor así lo necesita. Es una encomienda un poco extraña. ¿Por qué tanto secreto y tantas instrucciones en privado? Pero ¿sabe una cosa? Las palabras de Jesús no son vanas. Son instrucciones precisas y tienen razón y sentido. El pueblo judío esperaba el cumplimiento de las profecías antiguas. Esperaban la venida de un rey pacífico que fuera instrumento de salvación, bienestar, paz en las manos de Dios. Este relato nos deja muy claro quién es ese rey. El Mesías esperado, el que había de venir, el rey pacífico cuyo gobierno sería salvífico, no es otro más que Jesús de Nazaret. Su cabalgata en un asno joven y dócil, un pollino, es señal y confirmación de su ministerio de paz. Su palabra aguda, segura, certera, deja claro que su misión proviene de Dios. Por lo tanto, la acción de Dios comienza. El momento de Dios al visitar a su pueblo ha llegado. El asnillo ha sido traído. Los discípulos están en el camino, prestos a bendecir el nombre de Dios, y el camino está listo. Este es el momento de encuentro. El Señor monta su cabalgadura
y el camino se hace corto. Los discípulos lo reconocen como el enviado de Dios. La multitud grita diciendo: ¡Hosana, Hosana! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Te estás imaginando este momento, hermano? ¿Nosotros dónde estamos? ¿Dónde estás tú en este cuadro? ¿Es Jesús para ti un hombre más? ¿O es el que había de venir? ¿Es Jesús para ti un maestro más? ¿O es el Salvador de tu vida? ¿Es Jesús para ti otro hombre bueno? ¿O es el Rey que llega a transformar tu vida para el reino de Dios? Jesús recorre el camino a Jerusalén y a su paso encuentra dos tipos de personas. Unos lo aclaman como enviado de Dios y tienden sus mantos al paso de su señal, reconociéndolo y haciendo una reverencia y reconociendo que es el Rey, que es el Mesías. Pero por otro lado están los recelosos a la distancia y le piden a Jesús que acalle a sus discípulos. De este modo, el mundo se divide en dos. Hay discípulos que reconocen su misión, pero también hay fariseos que reniegan conocerlo. Hay seguidores, pero hay enemigos. Hay creyentes, pero también hay incrédulos. Pero todo esto tiene que tomar una postura. Todos debemos de tomar una postura y una decisión. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta inescapable. Este domingo es el principio del fin. Hoy comienza la semana final. Hoy Dios viene en Cristo a tu encuentro y a su presencia inescapable. Hoy es el día de su visitación. Dios viene a visitarte en Cristo. Dios viene a propiciar un momento de salvación. Por lo tanto, la pregunta es: ¿quién es Jesús y por qué vino a salvarnos? Este Jesús es el Dios hecho hombre. Es Dios mismo hecho uno de nosotros, como tú y como yo. Pero vino a salvarnos. Porque al compartir nuestra naturaleza comprende nuestros problemas y nuestras necesidades. Este Jesús es quien demostró claramente que por sus obras, que Él era el enviado de Dios. Por sus milagros y señales, por sus discursos y palabras, vemos que Dios estaba obrando en Él. Este Jesús es quien está ahora a tu lado, ahí junto con tu familia, o tal vez estás solo en este momento, pero Dios está a tu lado. Aunque no puedas comprenderlo, es quien te cuida desde el principio y es quien te ha traído a esta iglesia a esta hora. Es evidente, es claro que Jesús es el enviado de Dios. Por eso, si los discípulos no lo dicen, las piedras hablarán. Y hermanos, es el momento de que nosotros podamos compartir de la palabra de Dios. Hoy es el principio del fin, el momento de encuentro, el momento de decisión. Hoy puedes mirar a lo lejos y criticar la figura del Maestro y criticar lo que está pasando en este momento y decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esta pandemia? ¿Por qué no puedo salir de mi casa? ¿Por qué hay tantos enfermos? O bien, puedes estar del otro lado, teniendo esta oportunidad de vida en Cristo y tomar su manto y ponerlo a sus pies y decirle: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo te animo, mi hermano, en que en esta tarde, en esta mañana, tú puedas bendecir a Dios, agradecerle por lo que está pasando, y te invito a que disfrutes este tiempo de alabanza. Este canto dice: levántate y sálvame, sánanos, espera en Dios. Cada canto, hermano, haz lo tuyo, y es el momento de entrar en la presencia de nuestro Dios, de tener esa conexión con Dios. Y este tiempo es para que tomes la decisión de ver en dónde estás parado con Cristo, dónde está tu relación. Te animo a que todo este tiempo que nos queda de estar en casa podamos conectarnos más con Dios, podamos orar los unos por los otros, podamos estar más en contacto con nuestra familia. Pero hoy estemos en contacto con Dios, alabándole y glorificándole. Que Dios te bendiga, hermano, y bueno, pues tenemos nuestro periodo de alabanza y disfruta este tiempo.
Que Dios te bendiga. Un abrazo desde todo mi corazón. Bendiciones. Alabemos al Señor, hermanos, con mucho gozo. Gloria al Señor. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Armanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido vive hoy, tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana Rey de salvación, Hosana Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación,
aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra alrededor de mí, en ti confiaré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temeré. Aunque haya guerra alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Que afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Que mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Otra vez. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame, sálvame, Señor. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame, sálvame, Señor. Levántate y sálvame. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy. Sanador, sanador, es el clamor de este pueblo.
postrados ante ti, sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Somos tus hijos, reconocemos nuestro orgullo y nuestro error. Somos tus hijos, te pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, Señor. Sálvanos, Sálvanos. Levantamos hoy tu nombre y buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre para amarte a ti, Señor. Sálvanos, Señor. Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, Señor. sálvanos, sálvanos. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Que aún he alabado mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he alabado mi salvación y mi Dios eres tú. Que te abates, alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios, que aún he alabado mi salvación y mi Dios
qué te turbas dentro de mí. Iglesia Bautista Ebenezer, le damos gracias a Dios una vez más por el privilegio y la bendición que tenemos de tener nuestro culto en línea. Gracias a Dios, a todos nuestros hermanos, el equipo de trabajo que hace posible este trabajo. Y de alguna manera estamos comunicados unos con otros. Por eso es una bendición el poder estar reunidos en la comunión del Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios también por la alabanza, por la oración, por todo lo que hemos venido haciendo. Y en este momento vamos a meditar en la palabra de Dios y los invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos del 46 al final, y luego empezamos en el 11, en el mismo Evangelio de Marcos. Y dice la palabra de Dios así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En esta meditación que corresponde para este domingo, corresponde la actuación de Jesús rumbo al Calvario. Y el tramo específico que corresponde en esta mañana es precisamente del camino de Jericó a Jerusalén. Este camino es muy importante porque tiene un significado teológico, tiene un mensaje para cada persona en particular. Porque aquí se aprecian las relaciones que hay entre Jesús y los que lo rodean, entre Jesús y los 12, Jesús y los discípulos, y Jesús y las multitudes. Y es muy importante para todos nosotros saber cuál es el lugar que nos corresponde, en el que nos encontramos. Algunos están fuera, pero por el llamado de Jesús pueden llegar a ser sus discípulos. Otros están dentro, luchando cada día como discípulos, pero al fin discípulos, teniendo la bendición de Dios. Y es muy importante este tramo, porque termina precisamente con la aclamación de Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la gran rey, la ciudad de David. Pero es muy importante que entendamos que en este pasaje hay relaciones entre Jesús y sus discípulos, entre Jesús y los que lo rodean.
hay relaciones de amistad, pero también hay relaciones de enemistad, según vamos a ver en la segunda parte de este pasaje. Pero también hay armonía entre aquellos que viven cerca del Señor, que lo siguen en el camino, que son discípulos de Jesús. Pero también hay desórdenes físicos, desórdenes emocionales. Hay un sinnúmero de circunstancias y de problemas existenciales, de tal manera que el mensaje de Jesús es para todas las personas, para todo aquel que quiera, que tenga fe en Jesús, el que fue enviado por el Señor a este mundo. Por ello, en la relación del camino de Jericó a Jerusalén, hemos de destacar algunos aspectos muy importantes que nos implican en lo profundo de nuestra vida, de nuestra existencia. Y hemos de poner atención, porque de ello depende que vivamos en orden o que vivamos lejos, enemistados con Dios. Por eso es importante que subrayemos estos aspectos. Y el primer aspecto que quiero que subrayemos, mis amados hermanos, es que nos implica como seres humanos, y debemos subrayar la actitud del ciego Bartimeo con respecto a Jesús, que va de camino hacia su meta, hacia Jerusalén y finalmente a la cruz del Calvario. Observemos bien la actitud de este ciego Bartimeo. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, dice la Escritura, mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, y comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Lo destacable aquí, en este hombre que vive por muchos años en forma miserable, está ciego y seguramente hasta a lo mejor empobrecido porque no tiene una manera de trabajar. Y la actitud de Bartimeo podemos observarlo y puntualizarlo muy bien, que cuando él se entera de que Jesús está predicando, que va de paso, él ya tiene por experiencia, ha oído de él, que ha hecho milagros, pero más que el hacer milagros, él en su corazón discierne que Jesús es una persona excepcional, que viene de parte de Dios y que puede ayudarle. Bartimeo no ve, nunca ha visto a Jesús. Sin embargo, cuando oye que va por el camino, que está pasando cerca de él, pero él no puede estar cerca de las multitudes porque lo atropellarían. Empieza a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le reprendían, pero él gritaba más intensamente: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la actitud de un hombre que ha creído. Y es la actitud que debemos tener los seres humanos para con Jesús de Nazaret. Bartimeo sabía que el Hijo de Dios, que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, sabía que estaba en medio de esta humanidad y que por tanto venía de parte de Dios y que podía tener misericordia de él. Por eso cuando pasa Jesús, clama con gran alarido, con voz fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta es la actitud que todo cristiano debe tomar. En lo más profundo de su ser,
debe reconocer que Jesús es el Mesías. Debe reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que por tanto vale la pena vivir para Él todos los días de la vida. Y para eso es precisamente el camino del seguimiento que veremos un poquito más adelante. Y vean, continuando con la actitud de Bartimeo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. No la pensó dos veces. Arrojó su capa. Y yo preguntaría, ¿cuántas cosas tenemos que deshacernos y arrojar de nuestra vida para seguir el camino con Jesús? Hay muchas cosas que nos estorban, muchas cosas que nos impiden seguir en el camino con Jesús. Pero Bartimeo arrojó su capa, se levantó, una decisión firme, se levantó y vino a Jesús. Él se despojó de lo que le estorbaba, se levantó con una decisión firme, resuelta, sin ambigüedades, y vino a Jesús pidiéndole: ten misericordia de mí. Esta es la actitud de toda persona que quiera acercarse a Jesús. Tiene que despojarse de aquello que le impide acercarse a Dios y a Jesucristo. Tiene que tomar una decisión resuelta de levantarse e ir a Jesús. Son decisiones firmes que se tienen que tomar. No es una creencia de sentimiento, no es una creencia intelectual, es una creencia con todo el corazón, con todo el ser, con toda la existencia, en la cual se pueden tomar decisiones firmes para la honra y la gloria de Dios. El segundo aspecto importante que quiero destacar y que nos implica y que forma parte del proceso del encuentro con Dios es la confianza que Bartimeo puso en Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Como podemos ver en el texto bíblico, Bartimeo puso toda su confianza en Jesús. Él reconoció en Jesús como el Mesías, como el ungido, como el enviado de Dios para salvar a Israel y para salvar a todo aquel que cree. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Maestro, le dijo a Bartimeo, que recobre la vista. Vean ustedes que Jesús no hizo nada. Pero algo muy importante hay que subrayar aquí. Que la confianza que Bartimeo tuvo en Jesús, la seguridad que sintió en sí mismo de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, era el enviado del Señor para salvarlo. Él tuvo la fe, la confianza, la seguridad de que podía salvarle, que podía tener misericordia de él. Por eso Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y algo muy importante, Jesús no hizo nada. Solamente sintió que el poder había salido de su vida. Que había un poder que había salido a causa de la fe que Bartimeo había puesto en Jesús. La clave de la vida cristiana, la clave para relacionarnos con Dios, es creer con todas las fuerzas de nuestro ser. Es creer en Jesucristo, es poner nuestra confianza en forma persistente, en forma continuada, en la obra y bendita de Jesucristo. Es creer con todo nuestro ser en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Y Bartimeo cumplió con estas condiciones. Pero hay un tercer aspecto que quiero resaltar y que también es importante y que debe saber todo cristiano y todo aquel que quiere ser seguidor de Jesús. Al final
Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esto es algo que todo cristiano tiene que entender. Todo aquel que tiene una vivencia con Dios y con Jesucristo, todo aquel que le ha recibido en el corazón, pero no es un recibirle sentimentalmente, no es un recibirle intelectualmente, es recibirle con la totalidad de nuestro ser, con la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tiene la capacidad de transformar nuestras vidas porque es el Mesías, porque es el Hijo de Dios. Y cuando esta realidad se da en la existencia o en el corazón, en el ser más íntimo de una persona, entonces la persona toma decisiones. Y la decisión que tomó Bartimeo fue seguirle en el camino. Y ese es el llamado que todo cristiano tiene, seguir a Jesús en el camino. De tal manera que el primer paso fundamental es creer con todo el ser, con todas las fuerzas de nuestro ser, en la obra salvífica de Cristo Jesús. Poner nuestra vida, nuestro destino, nuestra confianza en Cristo Jesús. Y el segundo paso es seguirle en el camino. Para amarle, para relacionarse, para estar en comunión y para servirle. Este es el ejemplo que tenemos en Bartimeo. El siguiente énfasis, que también es importante, que debemos entender, es que una vez que el Señor Jesús entra a la ciudad de Jerusalén con todos los protocolos que nos dice aquí el evangelista Marcos, del pollino, que al fin de cuentas es el pollino en el que Jesús va a subir y va a entrar a la ciudad de Jerusalén. Y dice, y hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué dices eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Para terminar, mis hermanos, último énfasis también importante para todo aquel que quiere relacionarse con Dios y con Jesucristo, y para todo cristiano que profesa su fe, tiene que discernir este acontecimiento de la entrada triunfal en Jerusalén. Dice el evangelista Marcos que cuando Jesús venía bajando por las laderas del monte de los Olivos, que es la entrada principal y que da a la puerta principal de la ciudad de Jerusalén, a la puerta dorada, a la puerta de oro, Jesús entra en la ciudad montado en este pollino para cumplir la profecía de Zacarías. Ahí Jesús es aclamado como el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Y los que iban delante le aclamaban, y los que iban detrás le aclamaban. Eran los discípulos que van delante y que van detrás de Jesús, le aclamaban. No se despegaban, iban en el seguimiento, caminaban con Él. Pero es muy importante que podamos discernir este momento de la historia de Jesús. Porque Jesús es aclamado como el Mesías. Sí, por sus discípulos es aclamado como el Mesías, pero no es el Mesías que los judíos esperaban. Los judíos esperaban un Mesías de orden político, un Mesías que subyugara al imperio romano, un Mesías que fuera el más importante de todas las naciones.
Pero lo importante que debemos discernir aquí es que en ese momento que viene la aclamación también es como un embudo, como un túnel que va reduciendo, se va angostando. Cuando llega a la ciudad de Jerusalén, el Señor Jesús, cuando llega al templo, al monte de Sión, donde está el templo, Jesús llega y ha observado las cosas en el templo, pero ahí en la ciudad de Jerusalén hay un enemigo, hay los enemigos de Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas, los principales sacerdotes, los mismos políticos del imperio romano como Herodes. Hay todos, son enemigos. Además hay mucha incredulidad en la ciudad de Jerusalén. Es como tinieblas que hay en la ciudad de Jerusalén, pero tinieblas que están en el corazón del hombre, porque todos querían atacar a Jesús. Se cierra en este evento en donde Jesús es aclamado como el Mesías. En este momento también Jesús es la revelación de Dios en medio de las tinieblas, en medio de la incredulidad, en medio de las agresiones para nuestro Señor Jesucristo. Ahí Jesús va lleno de luz, va lleno de Dios y va hacia la cruz del Calvario, en donde se revela la grandeza del amor de Dios, donde se revela el corazón perverso del hombre, donde se revela la grandeza del amor de Dios en favor de todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es importante que podamos discernir, que ciertamente Jesús es el Mesías, pero a la cruz del Calvario es un momento decisivo, momento en el cual la luz de Dios se hace intensa, pero que alrededor hay tinieblas, hay incredulidad. Pero de ahí, de esa cruz del Calvario, Dios levantó la salvación para usted y para mí, y para todo aquel que quiera poner su confianza, su vida en las manos de Dios. Yo le invito para que usted, si no ha conocido de Dios, si no ha tenido esta vivencia, esta experiencia como la de Bartimeo, tome la decisión de invitar a Cristo Jesús a su corazón. Pero si usted ha caminado con el Señor, pero no ha vivido en servicio, en el camino, como discípulo, le invito para que ponga sus manos, su vida en las manos de Dios, y usted puede ser un discípulo obediente, fiel al servicio del Señor. Que Dios les bendiga. Tengamos una palabra de oración. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por el privilegio de ser tus hijos. Te damos gracias, Padre, porque en medio de esta situación de emergencia y de crisis tú estás presente aquí, en nuestro mundo, en nuestro México, y tienes misericordia de todas las gentes. En tus manos ponemos a nuestro mundo, en tus manos ponemos a nuestra iglesia, en tus manos ponemos cada vida, cada ministerio, mi Dios, cada discípulo tuyo. Te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que bendigas a cada familia de nuestro México, Señor, y permitas que el corazón de las gentes vuelva a ti, que el corazón de las gentes se volque hacia tu presencia, Señor, y puedan descubrir la grandeza del amor tuyo en sus vidas. Gracias, Señor, por estos momentos, por esta meditación de la palabra, y bendice a cada creyente y a cada persona que está buscándote, que anhela tener una relación contigo, una relación de amistad, una relación de comunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, también queremos dar algunos anuncios. Vamos a tener varios cultos esta semana y bueno, quisiera compartirles. El jueves es Jueves Santo, tenemos la comunión con los discípulos, es el tema que se va a predicar. El horario es a las 5 de la tarde, entonces los esperamos para que se conecten el jueves a las 5 de la tarde. El viernes el tema va a ser la crucifixión y también es a las 5 de la tarde. Y bueno, pues esperamos que se conecten, inviten a sus familiares si no conocen del Evangelio. Es un buen momento para pues que conozcan un poco más de Cristo, de quien ha cambiado nuestra vida. El domingo, prepárese porque el domingo a las 6 de la mañana nos vemos en el culto de resurrección. Va a estar más tranquilo porque no tiene que vestirse, prepararse y salir de casa, sino a las 6 de la mañana conéctese y con el tema El poder del amor.
Así que los esperamos, hermanos. Todos los martes, Mujeres de Fe nos invita a que podamos unirnos y orar juntos por las enfermedades, por los necesitados, necesidades familiares, necesidades personales o necesidades de la congregación. Así que usted puede en el WhatsApp poner sus peticiones, y el martes a las 10 de la mañana todas las mujeres de fe se conectan para orar y tener este tiempo de intercesión. Y si tú no has tenido la oportunidad de tener este tiempo, ir a la iglesia los martes, pues te invitamos a que te unas ahí desde donde estás a las 10 de la mañana para orar juntos. Y una cosa más, hermanos, ayudar a nuestro prójimo. Puede ser con una despensa, un apoyo económico o de manera espiritual. Es el momento de apoyarnos los unos a los otros, y sin duda hay quienes no la están pasando bien, hay quienes a lo mejor están solos, son de la tercera edad y no pueden salir. Si tú sabes de alguien y hay alguna necesidad, estamos haciendo grupos para poder apoyar. Y bueno, pues si tú conoces de alguien, apoya, o si quieres compartirlo en el WhatsApp de la iglesia, estamos ahí al pendiente para que entonces juntos podamos hacer algo por nuestros hermanos y por nuestras familias y por amigos que no conocen del Evangelio. Es una manera de mostrar el amor de Dios a través de nuestros actos. Así que ahí está, hermano. La próxima semana los esperamos jueves a las 5, viernes a las 5, domingo a las 6 de la mañana. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.